Yo creo que hay varias cosas que llaman un poco la atención, pero ya sí, es algo. Quería que habías levantado la mano. ¿Qué dijo? Está grabando ella. Aquí para poderlo resolver. Bueno, del tema 1, hay algo que especialmente, si los que habéis podido leer, los que no, seguid y empezaréis a hacer por favor. ¿Cuántas? Cuidado, queda grabado los. Quedáis distorsionados de lejos. Bueno, 8 páginas es mucho. Si de 8 páginas has conseguido entender bien la materia, vamos bien. ¿Qué es lo que veo importante de este tema? Bueno, primero de todo, la definición de lo que es la psicología. La psicología, vosaltres no vos coneix. Sou nous avui, no? Quin dia d'accés has tingut tu per arribar? Batxiller. Tu? Ah, sí, tú te vas a estar pensando. Pero no tienes excusa, ¿no? No me llegado. Ah, no te ha llegado. Sí, bueno. Es una cosa. Bueno, lo importante es tener muy claro qué es la definición de psicología, como saber en qué deporte estamos jugando. ¿Por qué? Porque la psicología, hasta que se empieza a estudiar, todos entendemos que es algo muy diferente a lo que es realmente. La psicología es una parte, una materia científica, es decir, se va a basar siempre en las leyes de la ciencia, que estudia la conducta y lo que pretende es entender, modificar, controlar la conducta humana o de los animales, porque entiende que los hombres o las personas somos una continuidad de otras especies animales. Luego la psicología es aplicable a nosotros y también lo es a los animales. La psicología y el trabajo del psicólogo son dos cosas diferentes. Una cosa es la medicina y otra cosa es el médico. ¿Qué es la medicina? La ciencia que explica los procesos fisiológicos en el cuerpo humano. La psicología va a explicar la conducta humana y para un criminólogo va a ser muy importante poder explicar qué es lo que ha sucedido o todo lo que puede suceder en un determinado contexto, en un determinado grupo social. ¿Cuál es el trabajo del psicólogo? Bueno, para lo que debéis conocer, el psicólogo es una persona que trabaja con humanos, con personas, y lo que pretende es el bienestar de las personas. A veces el bienestar va a consistir en enseñar cosas nuevas para evitar problemas, a veces va a ser restituir partes de la persona morales o emocionales que se han visto dañadas, como depresiones, trastornos alimenticios, desajustes sociales, o enseñar a las personas a vivir con aquello que no es modificable. Si yo tengo una pérdida vital, si se me muere un hijo en un accidente o mi pareja de forma súbita y yo no había previsto que esto sucediera, un psicólogo te enseña los pasos que conllevará el duelo para que tú puedas soportar y entender esta situación y cuanto antes tener el control otra vez. Hay cosas que no nos va a poder cambiar, pero te va a enseñar a vivir con ellas. Porque tratar una piedra te enseña a vivir sin ella. Dicho esto, bueno, del libro hay una cosa que a mí me llamó la atención, que es en la página 29, abajo, un epígrafe pequeñito. En este capítulo se enseñan las diferentes especialidades que hay de la psicología. Se habla de la psicología social, que es la que explica la conducta de las personas en grupos, que es muy importante para los criminólogos. Nosotros, la mayoría de cosas que hacemos son consecuencia de lo que aprendemos en los grupos. Vosotros hace poco que habéis salido de un instituto y habéis visto el concepto de grupo social dentro del instituto. Lo de la pandilla que había, con quién se unía según quién y con quién se unía según quién. La influencia que tenían aquellas personas de aquel grupo sobre el individuo podía generar problemas o, todo lo contrario, podía generar el ambiente de estudio, el apoyo académico, etc. Bueno, pues eso lo estudia la psicología social. ¿Qué otras psicologías hay? La fisiológica. ¿Qué estudia la psicología fisiológica? Pues va a estudiar qué parte del cuerpo humano es el que influye en la conducta humana. Por ejemplo, vosotros habéis visto que las personas que tienen una alimentación inadecuada tienen mayor agresividad.
Es evidente, o sea, hay una serie de hormonas que se van a disparar y que van a producir un tipo de conducta. En el trabajo, por ejemplo, policial, es muy evidente que hay personas que cuando están alteradas es porque obedecen a que algo les está sucediendo. El suicidio, las agresiones o incluso según qué tipo de criminalidad va muy ligada a déficits que hay en la alimentación, el consumo de sustancias, o sea, la química va a alterar la conducta. Estudiar la psicología fisiológica. Y luego hay una psicología que también se estudia dentro del campo de la criminología, que es la psicología forense o legal, que es una parte que os interesa mucho porque es en la que podéis intervenir como criminólogos en un juzgado, determinando qué parte de la conducta criminal obedece a la influencia del grupo, el aprendizaje familiar, el trastorno de la conducta por un problema metabólico, funcional, la depresión, la esquizofrenia. Esa parte, que es la que intervendré mucho, es una de las partes más importantes de la psicología. La psicología social interviene en diferentes grupos, sociólogos, economistas, en fin, diferentes campos de la ciencia ayudan a que los grupos funcionen bien. Pero la parte que explica la conducta criminal del individuo la tenéis que explicar vosotros, porque conocéis el delito, conocéis la norma y conocéis a la persona. Entonces tenéis que explicar por qué determinada persona comete ese delito y eso tiene que ser considerado un delito. Estos días en España se juzgaba una agresión sexual por parte de una jugadora, supongo que lo habéis visto en prensa y tal. Bueno, pues los diferentes peritos que han ido allí han tenido que determinar si aquella persona decía la verdad, no decía la verdad, qué ámbito de delito había, etcétera. Porque al final no había salido la condena que la han condenado. Aquí cometió la agresión. Que era evidente que la había cometido, al menos por lo que se veía en las imágenes. Otra cosa era la atenuación o el grado de impacto que había tenido la persona que había agredido. Bueno, dicho esto, nosotros tenemos claro el campo, cuál es el trabajo de la psicología, cuál es el trabajo del psicólogo. Luego, todo el tema 1 se dedica, hay un pequeño resumen. Bueno, explica lo que es el racionalismo. Es decir, nosotros dentro del cambio de la psicología tenemos que tener claro que la psicología es empirista por cuanto estudia la conducta observable, observa la agresión de una persona contra otra, eso sería poder controlar el número de veces que aquel niño genera un conflicto. La psicología es por definición empirista, pero el racionalismo es la otra corriente de la psicología y las dos se van como a dar apoyo una a otra. ¿Qué es el racionalismo y qué es el empirismo? El empirismo es la ciencia positiva. No lo entiendo la pregunta. ¿Cómo es vulnerable? A ver, explícamelo un poco, porque no lo entiendo así. Es decir, el empirismo es una rama de la filosofía que explica los sucesos observables. Los individuos mediste. Bueno, en según qué casos sí, en según qué casos no. Hay personas que cuando tienen una alteración hormonal, no tienen serotonina, tienen noradrenalina alta, pues tendrán una conducta agresiva. Cuando hay personas que tienen esa conducta sin tener eso porque forma parte de un aprendizaje. El que aprende a resolver las cosas con los puños no necesita tener noradrenalina para resolver las cosas con los puños. Sin embargo, hay personas que nunca dan un problema y que en un momento determinado tienen una alteración de la conducta. Por ejemplo, los deportistas, cuando están en medio de un partido, tienen disparados los niveles de hiperactividad. Entonces es fácil que cometan pues, un choque con otro jugador o se enfrenten al árbitro. Porque pues, tienen una hiperactividad en aquel momento. Y lo que se les enseña a los jugadores es a detectar en ellos mismos esa emocionalidad, por ejemplo, pues, no mirar al árbitro para no encenderse contra una persona. Contar a 10 antes de ir a discutir, etc. Bueno, pero eso sería el caso de la normalidad, no la alteración fisiológica. Personas que si están jugando un partido de fútbol siempre son agresivas, que conducen de una forma, como lo habéis visto, que es así, ya parece que saltan por la ventana. Sí, hay muchas agresiones de este tipo. Sí, sí, son como monos. Bueno, los monos no son tan agresivos. Y el empirismo se contrapone contra el racionalismo, que está explicado las dos cosas. ¿Qué es el empirismo? La ciencia positiva, lo observable. ¿Qué es el racionalismo? El racionalismo es aquella parte de la conducta que nosotros no podemos ver, pero sabemos que existe. Por ejemplo, en física
Sabemos que existen los átomos, los electrones, los neutrones, pero nosotros no los hemos visto nunca. Pero la realidad funciona acorde a que esto existe. Bueno, pues entonces nosotros vemos una conducta, pero podemos inferir que esa conducta es consecuencia de algo que sucede y no vemos, que es el pensamiento. El pensamiento sería racionalista. Nadie ve el pensamiento. Nadie lo ha visto nunca. Nosotros ponemos un encefalograma y vemos la parte eléctrica del pensamiento. El pensamiento en sí mismo, nadie lo ha visto. Hemos visto el cerebro. El cerebro funciona como la parte física de un ordenador y lo que funciona dentro del ordenador sería el programa que nosotros instalamos. El programa no lo vemos, vemos los resultados del programa. Pues esos serían los dos cómputos de la ciencia, el empirismo y el racionalismo. Y vosotros, como criminólogos, tenéis que tener muy claro qué parte de la conducta es positivista, es decir, es observable, y qué parte de la conducta es racionalista. Está allí, pero no la vemos. Por ejemplo, el odio sería racionalismo. La agresión sería positivismo. El odio estaría detrás de una agresión, entonces habría que determinar cuál ha sido el principio de la agresión. Aquella persona odiaba a la otra, sería la causa del delito, o aquella persona es agresiva y ha agredido a alguien que ni conocía, como pasa. Una persona da por espalda y otro le pega y esta persona no lo ha visto nunca. Es decir, la agresión no tiene que ver con la víctima, sino con el que agrede. Bueno, lo que es verdad que dentro de la ciencia ha habido dos posturas muy importantes, que son, por una parte, el innatismo y, por otra parte, el ambientalismo. El innatismo partía del supuesto que nosotros nacemos con una serie de cosas, de presupuestos y de estructuras que se van a desarrollar, queramos o no, y en cambio, salud. En cambio, el ambientalismo cree que nosotros nacemos sin nada y todo lo que somos es fruto del aprendizaje. Bueno, tanto una postura como la otra tenía algo de verdad. Había un lingüista que era Chomsky que decía que un niño que ha nacido en las islas Fiji, en medio del Pacífico, para quien no lo sepa, así como nace se le lleva a París y habla francés. Si ha vivido francés nunca en su vida. Aprendería francés, no quiero. No. Tienen la capacidad para aprender. Luego él decía, nosotros nacemos con unas estructuras prefijadas que vienen programadas para poder aprender lo que sea. Luego hay algo que es innato. Pero yo me pregunto, ¿y si tú naces en un sitio donde nadie habla francés? ¿Hablarías francés? Obviamente no. Luego, si no hay una estimulación ambiental, no se va a producir el desarrollo de esas estructuras. Entonces, por una parte, Locke decía que nosotros nacemos sin nada y por otra parte, pues la ciencia desarrolló hasta Descartes la idea de hay unas estructuras con las que nacemos, en parte vienen dotadas por la inteligencia, y sin ese desarrollo ambiental no vamos a ser como podemos ser. Si una persona se le depriva de oír cuando nace, se convierte en una persona con una sordera. Si con los gatitos a veces, supongo que no sé si lo habéis visto, gatos que nacen con los ojos pegados porque tienen legañas, si no se les abre a una determinada edad, se vuelven ciegos, pierden la capacidad para ver. Naces con la capacidad para ver, pero si no se desarrolla, la perdes. Tengo uno. Bueno, en general, toda la psicología positivista se basa en el darwinismo. Charles Darwin fue el padre de la ciencia. Yo siempre recomiendo que leáis El origen de las especies o la selección natural, porque es un libro muy bonito que enseña en qué consiste la biología de las especies, cómo sobreviven los más válidos. En nuestra sociedad, la cultura y el dinero y la economía ha aminorado la idea de que los más válidos sobreviven y tenemos una sociedad con un tejido de ayuda que no es tan darwinista como es una manada de lobos, como podéis imaginar. Porque Darwin fue el que, yendo con el Beagle, que era el nombre del barco, iba de isla en isla y observaba que una especie que estaba en una isla, el lado al lado, estaban aislados, era muy parecida, pero había cambiado cosas. Y esas cosas que había cambiado eran fruto de la adaptación que había en aquella isla. Por ejemplo, los árboles eran más altos, pues tenía el cuello más alto. Y sobre esa teoría de que sí, viendo que los animales se adaptaban a las condiciones del medio, formuló el darwinismo. Del darwinismo os tiene que quedar claro, para toda vuestra vida, que lo que hace que nosotros evolucionemos no es nuestra capacidad innata, sino el medio. El medio es lo que ha hecho que nosotros cambiemos. Si el medio no hubiese cambiado, seguiríamos en cuevas. El problema es que se acabó la comida que había y tuvimos que emigrar. Y al migrar
aprendimos otras cosas, otras técnicas, otros hábitos, otra alimentación, y nuestro cerebro fue cambiado. Si no, seguiríamos en el mismo punto en el que estábamos de la evolución. La especie humana ha evolucionado porque hay cambios ambientales. Como los hay en la naturaleza, los animales van cambiando. ¿Lo conocéis bien a Darwin? Yo creo que es de las tres personas que han cambiado el pensamiento de la humanidad. Son tres. Uno fue Darwin, por cuanto dedujo que los hombres éramos un continuo de los animales. Hasta aquel momento había animales y hombre separados, porque el hombre lo había creado Dios, los animales, la naturaleza. Y eso cambió la filosofía del momento, pues todo decía lo del gran y el mono. El otro fue Copérnico. Copérnico fue un sacerdote que con un telescopio observó que la Tierra no era el centro del universo, sino que la Tierra daba vueltas en torno al Sol. Y bueno, ¿eso qué importancia tenía? Bueno, pues hasta aquel momento la Tierra era la creación de Dios y como era la creación de Dios, era el centro del universo. Y el decir que la Tierra daba vueltas alrededor del Sol cambiaba la concepción, por esto lo encerraron en una torre hasta que se murió. Porque ha habido como en contra de la idea de Dios. Y el tercero fue, aunque sorprenda, Freud. Freud cambió el pensamiento del siglo XX porque fue el que dedujo o demostró que había fenómenos psíquicos no visibles que controlaban nuestra voluntad. Era el ello, nuestros traumas, nuestros... Con mayor o menor acierto, pero fue el que dijo que había una cosa que se llamaba el subconsciente. Hasta aquel momento pensábamos que todo era consciente, que las personas éramos dueños absolutos de nuestros actos y de nuestros pensamientos. No lo somos. Todo lo que nosotros vivimos y cómo lo percibimos, muchas veces, sin ser conscientes, tiene unas consecuencias inconscientes. Y eso es lo que él dedujo y luego, con modificaciones, es un poco lo que se cree hasta ahora. Bueno, ¿qué va a ser importante? Bueno, la antropología criminal, que es una parte interesante para que lo leáis, lo de Gall y compañía, cuando en el siglo XIX se creía que los criminales, había un determinado modelo criminal fisiológico, si tenías aquellos rasgos, eras un asesino. Ellos se basaban en un modelo que se repitió varias veces y sobre ese modelo dijeron, bueno, pues aquí te ha tocado. Tú eres el prototipo asesino, cuando en realidad, bueno, aquellas personas tenían un problema mental seguramente, pero había muchas de las personas con otros problemas. Y de este capítulo, yo lo que decía que era sorprendente es algo que pone en la página 29. Si lo habéis leído, lo habéis visto. Abajo. ¿No os ha llamado la atención? Hace 40 o 50 años. Sí, el tema de los tatuajes. Hace 40 o 50 años, las fichas policiales contenían rasgos tan peculiares como fotos de tatuajes de los detenidos, obviamente. Entonces, la forma de identificar a una persona se hacía por las huellas dactilares, que no era fácil, porque no había tantos medios como ahora, ni estaba informatizado, no se tenían las de todo el mundo, pero sí se incluían determinados rasgos evidentes, como por ejemplo los tatuajes. ¿Por qué? Porque los tatuajes eran propios de las personas carcelarias. El origen del tatuaje no es de aquí, ni siquiera de nuestra cultura. El origen del tatuaje nace en el Océano Pacífico, cuando hay una población de casi 10.000 islas muy pequeñitas y las personas no tenían la tecnología que tenemos ahora. Entonces, los de cada tribu se marcaban con tinta de calamar unas señales para que si se ahogaban cuando salían a pescar y aparecía su cadáver, supieran de qué isla era el que habían encontrado. Entonces, me ha aparecido uno que es de los tal o de los cual. Entonces, eso fue conocido por los marinos que pasaban por aquellas islas y, bueno, pues les llamó la atención y también se introdujo como algo cultural. Los marinos fueron los primeros que se hacían tatuajes. El ancla famosa, la sirena, etc. Esto, bueno, pues llegó aquí de una cierta manera y se introdujo en poblaciones carcelarias. Pues en la cárcel la gente con agujetintas hacía tatuajes de, supongo que lo he visto, pero amor de madre, etc. Tatuajes. Exacto. No eran tatuajes que, digamos, muy bien diseñados, más bien eran monstruosos, pero
era propio de un colectivo de personas con una determinada problema. Sí. También sé que hay ciertas prisiones en las que marcaban a los presos, por ejemplo, dependiendo de la banda a la que pertenecían, les ponían un número u otro para así distinguirlo. Una cosa que se hace bastante todavía es marcar aquí unos puntos en la mano. El número de ingresos que tiene una persona se lo marca con un punto. Aquí. De forma que si tú estás comiendo en una mesa, ves los números de ingresos que tiene una persona que está sentada. Y puedes determinar el grado de como categoría que tiene. O sea, es sorprendente la comunicación que existía con los tatuajes. Es verdad que las maras tienen identificado, tienen marcado pues, la mara a la que pertenecen, al grupo, etc. Y es verdad que en las cárceles, hace muchos años, desde hace 100 años, se marcaba con la flor de lis en Francia. Había una serie de símbolos que indicaban el grado de peligrosidad o la banda, el grupo al que pertenecía. Claro, la ficha policial contenía ese tipo de datos. Pero ¿qué ha pasado? Que los tatuajes en nuestra sociedad se han convertido en una moda más o menos permeable. Hay gente que se hace muchos y gente que se hace pocos. Entonces yo no opinaré ni los que llevo o no llevo, pero dice mucho los tatuajes que se hace una persona. Dice algo de la personalidad que tiene. Los colores, los anagramas, las combinaciones. Para una persona que observe esto como yo, pues a veces cuando hablo con gente, pues pienso, pues te dice mucho. Y por esto me llamó la atención que aquí hace referencia a un epígrafe concreto. Dice, el tatuaje en aquellos momentos era un rasgo inequívoco de tendencia criminal. Es verdad, yo recuerdo cuando era niño que si la gente tenía tatuajes era gente delincuente. Sí, pero sin ninguna género de dudas. Sí. Esto es de delincuente. Si yo hubiese ido con 16 años a mi casa con un tatuaje, con una plancha, de plancha la ropa, me lo hubieran quitado. Estar perdido la cabeza. Y en este sentido se entendía que mediante su análisis se llegaría a conseguir información valiosa sobre la mentalidad del criminal. Lombroso, que era uno de los que hizo el método, puso especial atención en los tatuajes, ya que parecía ser una práctica común en tribus primitivas y también en los criminales que había observado. En esa misma línea, el estudio realizado por Baca en 1899 sobre los tatuajes en criminales y militares presos internos en la cárcel de Puebla determinó que sufrían una regresión a su estado natural, que era el hombre primitivo. Es decir, que los que lleváis tatuajes sois hombres / mujeres primitivos. Bueno, tiene su gracia este momento. Sí. Sí, dice, psicológicamente entre el criminal y el salvaje no es grande la diferencia, decía. El atavismo los une. En la actualidad, el uso del tatuaje ha dejado de ser una práctica minoritaria y marginal para transformarse en un símbolo de moda. Bueno, aun siendo un símbolo de moda, como todo, la moda que uno se pone determina algo de su elección. Obviamente, no es lo mismo tatuarse un bulldog así grande en la espalda que ponerse un piolín en una pierna. Digo yo que tiene alguna diferencia. Exacto, efectivamente. La personalidad viene determinada. Bueno, una de las características de la personalidad viene proyectada por los tatuajes que se hace una persona. Sí. Pues no de forma conflictiva. Yo no digo que el que lleva un tatuaje es conflictivo. Yo lo que digo es que hay gente que cuando pasa por una experiencia emocional, un divorcio, pues se tatúa en un águila en la espalda, para aquello de me como el mundo. Bueno, pues es una solución. Sí, pues que yo veo todo esto. Yo hace poco vi en una persona. Sí, no, por supuesto. Pero, o sea, tú con los tatuajes de una persona, puedes determinar cuál es esa persona. Es que yo veo mis tatuajes y me veo a mí. Bueno, pues a lo mejor te vería a ti. Yo no creo que sea tan determinante como un tatuaje permitir ver cómo es una persona, pero según qué tipo de tatuajes, dice mucho que hayas elegido según qué. Por ejemplo, yo recuerdo un detenido que tenía aquí una pantera negra. Pantera así, negra. Así de lado. Y yo le pregunté, ¿y por qué se ha hecho una pantera negra? Porque es que tenía un poco de originalidad. Y me dijo, es que ponía, te quiero María Margarita, y me dejó. ¿Dicen o no dicen?
Era más barato taparlo que quitarlo. Hay que ser inverso. Pero bueno, por pensar que María Margarita no te va a dejar y que el tatuaje seguirá allí, ¿no? Entonces, eso dice poca inteligencia, por ejemplo. Ya dice algo de una persona. Luego, yo recuerdo otra persona que llevaba, una mujer que llevaba en el brazo toda una molécula pintada con todos los enlaces covalentes, todos los elementos químicos de una molécula así de grande. Y yo la miré y le dije, qué curioso que te hayas dicho esta molécula. Y me dijo, ¿sabe lo que es? Le dije, sí, la molécula de la serotonina. Yo sé un poco de esto. Entonces, es que se pinta una molécula de la serotonina, está pintándose la felicidad. Dice algo de aquella persona, de lo que busca, la sensación de felicidad. ¿Dice o no dice? Ahora, ¿es definitivo, determinante? No. No, a ver, ¿por qué? Porque los humanos tenemos etapas en la vida en las que cuando somos más jóvenes, pues a lo mejor nos pintaríamos aquí un dragoncito para ir a Formentera. Está en Formentera, que pinta un dragón en el tobillo. Y luego a 40 años dirías, joder, ni me acuerdo de cuando estoy en Formentera, llevo aquí un dragón que he pegado y me he a quitarlo. Pues son etapas. Pero es verdad que hay determinados tatuajes que sí pueden indicar rasgos de psicoticismo, de, bueno, según qué tipo de problemática social, la pertenencia a bandas, etc. Pues se puede llevar o no llevar. Hay gente que lleva y hay gente que no lleva. Yo no hace mucho fui a un quirófano para que me operaran una cosa de la vista y prácticamente todos los que estaban en el quirófano iban tatuados. Y yo dije, todo el mundo está tatuado aquí. Y salió un señor y me dijo, yo no, que soy el médico. Y dice, bueno, no soy uno que no. Pero los demás médicos también, pero pues no dice nada hoy en día. Dice que eres joven y que te pintas cosas de color. Pero bueno, que aquí pone esto de los tatuajes para que lo penséis. ¿De acuerdo? Yo es que he visto muchos tatuajes, ¿no? Con grilletes. Bueno, y ahora vamos a repasar las preguntas. No, a ver, las preguntas primero están contestadas, o sea que no paséis pena, nadie todo el mundo las sabrá, pero lo importante no es que sepamos las respuestas, sino que podamos entender y explicar las respuestas. Luego, vamos a leer a cada uno. Ahora ya tienen el libro. Bueno, ¿qué especialidad de la psicología analiza y estudia los cambios y transformaciones de las personas en su aspecto psíquico y fisiológico a lo largo de todas las etapas de su ciclo vital? Bueno, la psicología del desarrollo y la de la personalidad. A ver, ¿quién me dice cuál y por qué? Correcto, la personalidad. Bueno, mira, en psicología, la psicología de la personalidad, lo que nosotros llamamos la personalidad que tienes tú o tú, es lo que percibimos como el carácter. Cuando alguien dice, tiene mucho carácter, quiere decir que tiene una personalidad fuerte. Psicología no se habla de carácter, se habla de personalidad. La personalidad es más o menos estable sobre los 12 o 13 años, se produce una estabilización de la personalidad, de los rasgos que tiene una persona. Y a partir de los 12 o 13 años hasta los 50, prácticamente se mantiene estable a lo largo de la vida. Es decir, que las variables de personalidad son más o menos fijas. Y son, en general, medimos 5 variables. Sí. ¿Y se antepone solución? La A, sí, porque la que estudia los cambios es la psicología del desarrollo. Yo lo que hago es explicar por qué no es la psicología C. Porque yo creo que para entenderla bien hay que saber por qué la otra no es. Porque en el examen es muy fácil saber la que no es. No solo a veces no sabemos la que es, pero la psicología de la personalidad no es a lo largo de toda la vida porque la personalidad es muy estática. Las personas son como son a partir de un punto, cuando se ha acabado de generar la persona adulta sobre los 12 o 13 años, que sabe que biológicamente a 12 o 13 años los humanos podemos criar. Luego, fisiológicamente estamos desarrollados, incluso antes. Luego, en esa etapa tenemos que tener algo consistente. Hasta los 50 prácticamente va a quedar igual. Luego, no es una psicología que se estudia a través del desarrollo. La psicología del desarrollo estudia desde antes del nacimiento, niñez, infancia, adolescencia, adultez, etc. Luego es la A, porque el desarrollo es todo el desarrollo. La personalidad es fija.
El carácter de una persona, pensadlo. ¿Cómo es vuestro padre o vuestra madre? Siempre igual. Siempre da la vara con los mismos temas. Sí, porque si no, no existiría la psicología. O sea, la psicología es la ciencia del cambio. O sea, claro que puedes cambiar. Pero tú cambiarás no la esencia de una persona, eso es incambiable. Tú cambiarás las formas de una persona. Tú puedes hacer entender que aquello que estás haciendo estás equivocado. Te dirá, ostras, pues es verdad, y pensar de otra manera. Pero su esencia, una persona trabajadora, es muy difícil que deje de ser. Una persona que no afecta al trabajo, es difícil que sea trabajadora. No, la psicología no lo hará cambiar. La psicología le hará entender que tienes que trabajar para vivir. Por la vía de los hechos. Si no trabajas, no comes, está claro. Pero hay cosas que son inimutables, una de ellas es la personalidad. Mira, hay 5 áreas que la personalidad las mide para saber un estudio de personalidad. El psicoticismo, que correlaciona mucho con la creatividad. Los artistas tienen que tener rasgos psicóticos porque tienen que crear cosas. La gente que tiene mucha ideación, pues puntúa alto. El neuroticismo, que es la gente que siempre está preocupada o agobiada por todo me agobia, todo me preocupa. Neuroticismo. Todos puntuamos en todo, ¿eh? Es decir, en las 5 variables todos tenemos un grado. Si a ti no te preocupara la muerte, serías ignorante de la vida. Entonces, hay gente que no vive pensando en la muerte. Pero de verdad, hay gente que no vive. Luego, su grado de neuroticismo es altísimo. O el psicoticismo es que no pueden tener un trabajo fijo porque necesitan que todo cambie constantemente. Hay 5 variables. Estas variables, la que tú tengas una combinación, vas a mantener toda la vida. Que es lo que digo, es el carácter. El carácter de una persona es el que es. Otra cosa es que tú aprendas a contenerte, pero lo que piensas igual. Segunda pregunta. Venga, hablar un poco. ¿Qué autor desarrolló sus investigaciones sobre la identificación de una gran diversidad de criminales a través de sus características físicas y biológicas bajo un enfoque positivista y evolucionista? Bueno, acordabais del disco de grandes Scott. Bueno, menos mal, porque antes le has dicho al revés. René Descartes es el máximo responsable de la corriente. Muy bien, racionalista. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué decía Descartes que fuese racionalista? Yo he explicado lo que era el racionalismo. Racionalismo es lo que está, pero no vemos. Y el positivismo es lo que vemos directamente. Luego, él decía que había estructuras que nosotros no veíamos, pero que estaban allí antes cuando nacíamos. Nosotros no somos cero cuando nacemos, tiene una estructura. No, pero ¿Diga? nada. No, pues intervenir cuando quieras. La quinta, tanto la estructura como el funcionamiento del sistema nervioso es un resultado de la evolución que va a permitir a los diferentes organismos integrar la información que reciben del entorno o del medio y emitir las respuestas más adecuadas para su supervivencia y reproducción. ¿Qué es, verdadero o falso? ¿Por qué no es falso? ¿O por qué es verdadero? Bueno, claro, es evidente, pero venga, ¿por qué es verdadero? No, hemos dicho que la selección natural, muy bien, la selección natural es la que hace que los individuos nos desarrollemos mejor delante de los estímulos ambientales. Luego, los individuos que elegimos el estímulo ambiental correcto son los que vamos a sobrevivir. Si nosotros vamos a buscar setas y observamos las setas que coge alguien y que eso que come ese alguien no le produce ningún efecto, nosotros vamos a poder sobrevivir a cada día. Mientras que las personas que no aprendamos el día a día, pues seremos eliminadas. Hay varios sociólogos importantes que dicen, a lo mejor vosotros lo veis en nuestras asignaturas, que nuestra sociedad es darwinista, que hay un trasfondo darwinista aunque no lo veamos. Nosotros pagamos impuestos. Con los impuestos se pagan hospitales. A los hospitales puede ir todo el mundo. Parece que tenemos un sistema que compensa al que no tiene. Parece que es como un sistema muy social. Pero también hay gente que dice que pone al alcance de las personas elementos para autodestruirse, como por ejemplo la droga. Y que las personas
que hacen esas cosas, parece que se autoeliminan en la sociedad. Parece que la sociedad es muy permisiva en aquello que puede hacer mucho daño al individuo, que no es capaz de ver que aquello al final lo va a destruir. Parece que es darwinismo social. ¿No os lo parece? Bueno, lo habéis todos a la vez. No. Pues la droga corta la vida de las personas. La gente que se droga tiene menos formación y aporta menos al sistema. Luego parece que, bueno, facilita que la gente desaparezca por aportar poco. Es decir, no es darwinismo puro porque no es una planificación, pero hay algo de la sociedad que ignora al marginado o consciente que se vende droga, porque bueno, aquel va a comprar su problema. El alcohol es legal, el tabaco es legal, al final viven menos años que fumas. Parece que hay un cierto mecanismo de eliminación de las personas. Hay mucha gente que lo dice esto, es una pena. Bueno, ¿qué corriente define qué es en la experiencia sensible los sentidos donde está el origen del conocimiento? ¿El empirismo o la escuela de Gestalt? Bueno, el empirismo esencialmente es aquella parte del positivismo que entiende que todo nuestro conocimiento deviene de la percepción sensorial. De lo que yo toco, pues aprendo. De lo que oigo, aprendo. Si yo no tuviese sentidos, si yo viviese aislado en el mundo de la realidad, yo no podría saber nada. Y es verdad, porque no percibiría nada. No habría aprendido nada, según lo que tengo que desarrollar. Según lo que tengo que desarrollar, nada me sería conocido. Sería nada. Bueno, es verdad que según esta forma de entenderlo, el empirismo sí que es la parte de la filosofía que entiende que el conocimiento proviene de la utilización de los sentidos. La escuela de la Gestalt, ¿por qué no lo es? ¿Alguien la conoce, la Gestalt? No. No suena de nada. Sí, un poquito. No sé. Bueno, pues te suena de algo. Bueno, estás más adelantada que los otros. ¿Verdad? No suena la Gestalt, no los gestálticos, no. La Gestalt fue una escuela de la psicología que nace en 1920, más o menos en Alemania. Un grupo de psicólogos de origen judío se plantearon decir que la suma de las partes la suma era más que las partes. Ah, muy bien. O sea, aquí si sumáramos 1, 2, 3, 4, 5 estudiantes, el conjunto de los 5 es más que 5 contados uno a uno por separado. Es decir, el grupo es más que los individuos que lo componen. Es verdad. Es decir, una clase de alumnos es más que los alumnos que la componen. Es un grupo nuclear, de apoyo, etc. Una familia es más que los miembros que contiene. No solo es padre, madre e hijos. No, es un sistema de apoyo nuclear que aporta a la totalidad. Bueno, pues partiendo de ese concepto, fueron los que estudiaron, bueno, esto sí que lo habéis visto, lo del dibujo aquel que son dos caras, una vieja y un no sé qué. ¿Habéis visto estos dibujos que si los miras mucho ves una cara y si no ves la otra? Eso sí que os suena. Sí. Exacto. Es verdad que de repente tienes una apercepción, se llama, y percibes la otra cara. ¿Eso suena? Sí. No. Bueno, es que hay un dibujo que es una cara como de una vieja, que según como lo miras ves que es un joven, según como una vieja. No. O de animales, o... Es que el cerebro humano puede percibir una imagen o puede percibir la otra. Esto se llama la percepción. Entonces, partiendo de este tipo de procesamiento mental, ellos entendían que el cerebro humano solo entendía la realidad cuando producía ese cómputo total. Luego, por desgracia, en la Segunda Guerra Mundial tuvieron que emigrar a Estados Unidos y este tipo de escuela de psicología desapareció. Y ahora se utiliza mucho terapias familiares, cuando un problema del miembro de una familia no solo es el problema de aquella persona, es el problema de toda la familia, en el fondo. Tener un hijo que no estudia o se droga o no tiene vida social porque no sale de la habitación, eso afecta a todo el mundo. Entonces, la terapia se hace en orden a toda la familia, se hace gestáltica, en la globalidad. ¿Entendido? Siguiente pregunta. La idea de que la función crea el órgano es atribuible a... Lamarck fue el precursor de las ideas de Darwin. Darwin lo hizo con el barco, pero Lamarck era un señor de laboratorio. Entonces, él
entendía que la función hacía que se desarrollara el órgano. Cuando él veía, según qué animal, por ejemplo, la jirafa, pensaba, bueno, como los brotes de los árboles están muy altos, son los brotes altos los que han desarrollado el cuello de la jirafa. Y con esas ideas, Darwin, a raíz de su viaje, sí que interpretó y escribió el libro de origen de las especies o la selección natural. Bueno, ahora vamos a la parte de la fisiología. Este tema, como es extensísimo, incide mucho, y esto sí que tiene que apoyarlo, en el concepto de la parte neurofisiológica del organismo humano. ¿Qué es una neurona? ¿Qué partes la componen? Sale en el libro el axón, los núcleos de Ranvier, el núcleo y, sobre todo, cómo se produce la sinapsis. La sinapsis es el mecanismo de transmisión eléctrico de una neurona a otra neurona. Un neurólogo español, Ramón y Cajal, fue el que con el microscopio pudo deducir que las neuronas no se tocaban. Hasta aquel momento se creía que las neuronas estaban en contacto y descubrió que no estaban en contacto. Él y otro neurólogo italiano aprendieron que no. Entonces, ¿cómo se produce el tránsito de una membrana a otra? Se produce a través de los neurotransmisores. Y pasa de los botones terminales a los botones terminales a las zonas de absorción. Bueno, la sinapsis y todas sus partes tenéis que saberlas más o menos de memoria, porque esto puede salir algo. Luego, los botones sinápticos o espacio sináptico. Bueno, el espacio es lo que hay entre las neuronas y lo que hay en la punta son los botones, que es la referencia. La 9. Según la teoría de Darwin, los cambios evolutivos se van produciendo mediante el proceso de selección natural, donde sobrevivirán los individuos más fuertes o mejor adaptados. Por suerte, los mejor adaptados. ¿Cuál creéis que es el concepto de mejor adaptado en nuestra sociedad? Pensadlo un poco. Pues no me coloco por otra. Si tens més vida social, és més capaç de fer del pes i de tenir més coneixement per fer aquest. Si tú crees que el siguiente que té más vida social es el que está más adaptada. Sí. Bueno, es una teoría. Señora, señorita. No. Está leyendo. Caballero. Jo no crec que sigui orgànic, perquè, per exemple, els grups aquests de criminals no tenen l'addictiu, per exemple, ni el doblero ni el micro. Però entre ells tenen un grup social, que és veritat que és un grup social tòxic, però tenen un grup social. Sí, eso es controvertido, lo que has dicho. En algún caso es verdad que la gente que tiene buenos contactos sociales tiene más probabilidades de negocio, mejor proyección económica, y la proyección económica le genera mejor estilo de vida. Pero la pregunta es más concreta, ¿qué creéis que es lo que hace que las personas se adapten mejor en nuestra sociedad? Tú dices, el dinero. Bueno, pero ¿qué es lo que hace que tengas dinero? Pues el dinero, hay un refrán muy antiguo que dice que si hoy cogiéramos todo el dinero del mundo y lo repartiéramos en partes iguales a todos los ciudadanos, mañana habría ricos y pobres. Un refrán muy chino, muy antiguo. Quiere decir que no todo el mundo haría lo mismo con el dinero que tuviera. ¿Estáis de acuerdo en esto? O sea, a todo el mundo que le toca la lotería, ¿es millonario a los 20 años? No. En general son más pobres que cuando les toca. Entonces, no es el dinero lo que hace que estemos mejor adaptados. No son las relaciones sociales. Habrá gente que sí, pero habrá gente que no. ¿Qué es el factor que hace que una persona esté bien adaptada socialmente? Como decía Darwin. Hombre, la jirafa es la que tiene el cuello más largo. El león es el que corre más y come la cebra. Esto es muy fácil. La inteligencia. La inteligencia, pero tampoco es suficiente. Porque la gente más inteligente normalmente no es muy feliz. Luego sí, yo creo que es así. Luego la gente que es muy inteligente, si no es muy feliz, tampoco diríamos que está muy bien adaptada. Sería muy adaptado si lo midiéramos un test de conocimiento. Dijeras, como eres muy inteligente, estás muy bien adaptado. Pero la pregunta siguiente sería, ¿pero eres feliz? Entonces, la inteligencia emocional primaría sobre la inteligencia racional.
Pero es difícil en los humanos decir qué es lo que hace que estemos bien adaptados. Yo creo que es más la felicidad, no la salud. Hay gente enferma que es muy feliz y hay gente muy sana que es muy desgraciada. Curioso, pero es así. Venga, reflexionar un poco, mover la cabeza. No los cuernos, no la cabeza. Bueno, el proceso mediante el que se distribuye y mezcla la información genética de unos individuos con otros en una población se denomina, bueno, recombinación genética. Esto es más fácil. Dicho esto, aquí a la derecha tenéis el glosario del tema. El glosario del tema hay que estudiarlo antes de hacer el tema, no después. Porque si estos términos no los conocemos bien, tampoco podemos estudiar el tema de estudiarlo. Luego, antes de hacer el tema, conviene que este glosario lo sepamos bien. Luego hagamos el tema, volvamos a leer las preguntas y tengamos algún tipo de resumen para poder manejar el tema. ¿De acuerdo? ¿Seguro? Preguntas que queráis hacer. Venga, tenéis 5 minutos. Todos haréis una. La única manera de que nos escondáis. Venga, una. ¿Una pregunta? No sé. Otra. Sálvala. Tampoco. Sálvalos. ¿Ah? Te queda molt clar. Bueno, però aquesta matèria és qualque cosa que voldríem demanar. De lo que se trata es muy ambiguo, era muy amplio lo que hemos hablado. Si hay algunas preguntas, pues esto nos tiene que aclararlo, saber el qué. No. Tampoco. Hay que tú el otro demanar y ya dices que no. Ya que no. Bueno, estáis en el derecho a hablar. No, en el chat, ¿queréis preguntar algo? Este tema es un tema muy largo, pero muy interesante porque sienta las bases de lo que es la psicología, de las diferentes especialidades, de lo que es la neurona, de lo que es el pensamiento empírico y tal, etc. Luego, si este tema no lo aprendéis bien, es difícil que otros temas los entendáis bien. Este sí que hay que dedicarle tiempo y trabajo. ¿De acuerdo? Nada más. ¿Preguntad? ¿No hay nada? Soy muy buenos algunos. Sí, la verdad. Hay algunos que me preguntan cosas muy complicadas. No siempre es fácil responder. Bueno, gracias por venir a todos y por vuestra paciencia. Sé que esto al principio es un poco complejo, pues son muchos términos nuevos, ideas nuevas, forma de pensar nueva, pero cuanto más estudiéis antes de venir, mejor irá. ¿De acuerdo? Bueno, pues muchas gracias y hasta la semana que viene.